Vamos a ir a la época antigua, ¿no? Que es un poco la cuna ahí de la filosofía, al menos la que nos ha llegado. Vamos con Sócrates. Vale. Sócrates, tengo 1000 preguntas. Es que yo no sé si ni existió. Y de hecho yo he leído, ¿no? Que podría ser una invención de Platón. Sí. Cuéntame, de Sócrates, vamos a hacer algo que es como, explícame, así grosso modo, un poco su pensamiento, lo que ha aportado, y luego ya entramos en anécdotas. Vale, ok. A ver, yo te digo primero, no hay cero dudas de que Sócrates existió. Cero dudas. O sea, cero dudas en el sentido de que, a ver, bueno, estamos con lo de siempre, ¿vale? Cuando hablamos de filosofía y tal, siempre existe la posibilidad, pues, de que la realidad sea una simulación. Una simulación, y Sócrates no haya existido nunca, ¿no? Exacto, pero quiero decir, la evidencia histórica es realmente, o sea, no deja lugar a dudas de que existió un Sócrates histórico, ¿no? Piensa que también es realmente muy difícil inventarse un personaje histórico y que cuele, ¿sabes? O sea, tú te puedes inventar que hace 500 años existió en la otra punta del mundo que no podemos acceder un personaje y tal, y a lo mejor colarlo. Pero inventarte, como estaba haciendo Platón, que hace 20 años existió entre nosotros una persona que vosotros matasteis, cabrones, eso no lo puedes colar, ¿sabes? Porque la gente, digamos, no colaría, básicamente, ¿no? Y luego también hay que pensar que no tenemos solamente el testimonio de Platón, tenemos también el testimonio de Jenofonte, que eres otro discípulo de Sócrates menos conocido, pero que también tiene su apología, entonces también nos habla de Sócrates un poco como personaje histórico. Y luego también Aristóteles, que esto es muy importante, aunque Aristóteles no llega a conocer directamente a Sócrates, por el testimonio que él recoge de Platón, ¿sabes? Y entonces encontramos en sus obras que él normalmente habla de Sócrates como si fuera un personaje que existió, y lo distingue el pensamiento de Sócrates del pensamiento de Platón, etc. Entonces, sería extremadamente raro que Sócrates fuera una invención completa de Platón y Aristóteles no se enterara de eso y no dejara nada por escrito, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Sócrates? Vamos a ver. Sócrates ¿Quién fue Exacto, Sócrates? ¿quién fue? Sócrates está en un momento en el que, digamos, la filosofía ya lleva un buen recorrido con lo que llamamos los filósofos presocráticos, ¿vale? Que son los que se dedicaron a la pregunta por el origen de las cosas, o como ellos lo llamaban, por el arjé. Intentaban encontrar el principio último del que provenía toda la realidad, ¿no? Y cada uno decía lo suyo, ¿vale? Entonces tienes Tales de Mileto, que es el primero, que decía que era el agua, todo venía del agua. Otro que decía que era el aire, el fuego. Otro que no, los 4 elementos, etc., ¿no? Entonces Sócrates está en un momento que dice, él se interesa por ese tipo de filosofía, pero cuando ve que cada uno dice lo suyo, no hay manera de ponerse de acuerdo y no parece que se esté caminando hacia ninguna respuesta hacia esa pregunta, dice, bueno, vamos a poner entre paréntesis ese tema del origen último de todas las cosas y vamos a centrarnos en algo que tengamos un poco más a la mano, que es, pues, el ser humano, la vida, la virtud, la pregunta en el fondo de cómo hay que vivir la vida, ¿no? Y por eso decimos que Sócrates lo que hace es como un giro antropológico, un giro ético en la filosofía, porque pone en el centro la pregunta por el ser humano y la pregunta de cómo hay que vivir, cómo tengo que vivir yo mi vida, ¿no? Y lo que le pasa a Sócrates es que hay un amigo suyo, Querefonte, que va una vez al oráculo de Delfos, donde estaba escrito eso de conócete a ti mismo, ¿no? Y Querefonte le pregunta al oráculo quién es la persona más sabia de toda Grecia. Y el oráculo le dice que es Sócrates, ¿vale? Y cuando Sócrates se entera dice, esto no puede ser. Yo soy consciente que yo no sé nada, ¿sabes? O sea, esa famosa frase, ¿no? De solo sé que no sé nada, ¿no? Yo sé que no sé nada. Entonces no puede ser, el oráculo se ha equivocado. Entonces voy a salir y voy a encontrar una persona que sea más sabia que yo para demostrar que el oráculo se equivocó. Entonces sale y lo que hace es empezar a preguntar a la gente para descubrir qué es lo que las otras personas saben. Y lo que termina viendo es que las personas, a poco que les preguntas, ¿no? Les preguntaba cosas como, por ejemplo, hay un diálogo muy famoso de Platón que es el Laques, ¿no? Entonces, los diálogos de Platón tienen normalmente el nombre del interlocutor de Sócrates. Entonces, Laques era un general griego. Entonces, Sócrates, pues, se acerca a Laques y le pregunta, oye, tú que eres un general, que estás dedicado a la vida militar, explícame qué es la valentía, ¿no? Porque tú tienes que saber qué es la valentía. Entonces Laques le empieza a decir y tal, pero Sócrates con sus preguntas termina como llevándolo a aporías, contradicciones, algo sin una respuesta, ¿no? Entonces Sócrates se da cuenta de que la gente cree que sabe muchas cosas y en realidad no las sabe. Y entonces entiende que lo que el oráculo estaba intentando transmitir
es que como Sócrates es consciente del límite de su conocimiento, él se había dado cuenta. Como sabe las cosas que no sabe, es más sabio. ¿Sí? Entonces, que la verdadera sabiduría está en reconocer, en cierto sentido, la propia ignorancia, ¿no? Porque si no, si uno se piensa que ya lo sabe todo, entonces no busca las respuestas, ¿no? Y solamente partiendo de que, mira, yo de este tema no sé, me puedo poner en camino a intentar descubrirlo, ¿no? Y básicamente dedica su vida como a esa actividad era como típico, ¿no? Pues vas por el mercado y aparece Sócrates y todo el mundo se intentaba escapar, ¿sabes? En plan, que no me venga a tocar a mí, ya viene el chapas, ¿no? Porque efectivamente lo que hacía era, te pillaba y, oye, tú, explícame esto. Y te empezaba a llevar... comprando pan y, hostia. Y claro, se empezaba a juntar la gente porque es en plan, ostras, el Sócrates está, Sócrates... O sea, Sócrates es una figura mediática, sí, vamos a decir, en la Grecia clásica, sobre lo que podría ser una celebridad, sí, ¿no? Era como un influencer, podrías decir, ¿no? En cierto sentido. Y sobre todo entre los jóvenes, porque claro, piensa que para los jóvenes era como... Sócrates está como cuestionando las figuras de autoridad, claro, ¿sabes? Y eso es muy atractivo para la juventud. Claro. Entonces, enseguida se formaban como corrillos alrededor de Sócrates y su interlocutor y claro, de la gente viendo cómo quedaba el otro en ridículo, ¿no? Que Sócrates él decía, yo no lo hago para dejarte en ridículo, claro, yo lo hago como para ayudarte, porque es un bien que tú aprendas que no sabes, claro, ¿sabes? Pero claro, digamos que muchos amigos no le trajo. No, digamos que no tenía fama no tenía buena fama, podríamos decir, buena fama, ¿no? Claro. Y Sócrates, ¿a qué se dedicaba? Porque de esto se podía vivir, o tenía más trabajos, era profesor, o qué hacía. Pues él básicamente vivía de, si no lo tengo yo mal entendido ahora, si no me recuerdo mal, vivía de lo que le daban sus discípulos, en el fondo, ¿sabes? O sea, eran sus discípulos los que en cierto sentido se ocupaban o se preocupaban las chapas, ¿no? Sí, de hecho, Sócrates se cuenta que siempre tenía muchos problemas con su esposa, con Xantipa, porque ella le decía, oye, por favor, consigue un trabajo de verdad, porque vamos a ver que tenemos no sé cuántos hijos y esto hay que mantenerlo, ¿sabes? Entonces, pero se mantenía sobre todo, bueno, gracias en cierto sentido a donaciones, mecenazgo de los Patreons. Claro, los Patreons que tenía de la época, ¿no? Oye, Sócrates nunca escribió. No escribió nada. Al final de su vida, cuando lo condenan... Es curioso, condenan, ¿verdad? ¿Esto? Sí, es curioso y de hecho hay como algunas teorías y tal. Al parecer, Sócrates, esto quizás lo podemos como intuir un poco de Platón, porque también Platón tiene un poco esta idea. Sócrates, yo creo que él estaba muy convencido de que la filosofía, la mejor manera de hacer filosofía era en el diálogo vivo, ¿sabes? Claro, porque tú escribes algo en un texto y eso queda muerto ahí. El texto no te puede aclarar qué es lo que está diciendo, no le puedes hacer preguntas y que te las responda, ¿no? En cambio, en el diálogo sí que puedes hacer eso, ¿no? Entonces, para él yo creo que la filosofía era algo como de dos, siempre. Y siempre se hacía en diálogo con el otro. Entonces, posiblemente por esto no escribió. Pero bueno, nunca lo sabemos porque tampoco escribió acerca de por qué no escribió. Claro. Entonces, todo lo que sabemos casi, o gran parte, es por Platón, ¿no? Que es el que hacía recoger... La gran mayoría de cosas que sabemos es de Platón. Las conversaciones, los diálogos, etcétera. ¿Cómo muere Sócrates? Porque es uno de los grandes temas, ¿no? Y trágicos, ¿no? De la vida de... Sí, Sócrates, digamos que, bueno, podemos ya intuir que Sócrates los tenía como bien puestos, ¿vale? Entonces, él digamos que no se amilanaba demasiado ante la perspectiva de la muerte. De hecho, él solía decir, y esto lo leemos en la Apología, que escribe luego Platón, cuando lo condenan a muerte, él dice, bueno, yo es que no le tengo miedo a la muerte, porque yo pienso que realmente no sabemos si hay algo después de la muerte, entonces, si no hay nada, desaparecemos sin más y tampoco está tan mal, ¿sabes? Me dejarán en paz, dejarán de... Mi mujer ya no querrá que trabaje más. Por ejemplo, ya no tendré que trabajar ni buscar trabajo, ¿no? Entonces tampoco está tan mal. Y si hay algo, oye, pues a lo mejor hay algo y está chulo. O sea, que tampoco... Entonces él decía como que tenerle miedo a la muerte era, en el fondo, pensarse que sabes algo que no sabes, ¿no? Es pensarte que sabes que la muerte es un mal, cuando en realidad es algo que es una cuestión abierta que realmente no sabes, ¿no? Y en cambio, para él sí que era muy importante el no cometer injusticia, ¿sabes? Porque él sí que era consciente de que cometer injusticia, eso sí que era un gran mal. Un gran mal en el sentido de que te estabas como corrompiendo tú por dentro, te estabas como convirtiendo en el fondo en una persona injusta, ¿sabes? Una persona torcida, fea, corrupta, traidora, ¿sabes? Y que eso es la peor cosa que te puede pasar, no morir, ¿sabes? La peor cosa que te puede pasar es convertirte en alguien injusto, ¿no? Y de hecho, a lo largo de su vida, en varias ocasiones como que muestra, pues eso, una gran valentía frente a la muerte, ¿no? Él participa en varias batallas
de estas que tenían los griegos. Entonces, en una, digamos, recibe incluso un reconocimiento por el valor, por haber salvado a una persona que se estaba muriendo. Pues él la agarró. Él batalló también. Sí, batalló directamente. Luego también hubo una época en Atenas que tuvieron como una tiranía, lo que se llama la tiranía de los 30, ¿no? Tenían 30 tiranos. Entonces, una vez llamaron a Sócrates y a otras 4 personas para decirles que fueran a matar a, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, otro tipo que era como el enemigo personal del tirano primero, ¿vale? Y se dice que Sócrates, cuando se enteró de que le pedían esto, dijo, pues si para esto me habéis llamado, me voy. Y se fue, ¿sabes? Se fue a su casa y poniendo en riesgo su vida, y tuvo suerte de que la tiranía no duró mucho y no tuvo represalias. O sea, todos los hombres en Grecia podían ser usados como arma, entonces. Es cierto, claro. O sea, un filósofo no te lo imaginas, ¿no? Como un ven aquí, asesino. Matas a este y si no, te mato yo a ti, ya está. O sea, al final era lo que tenía la tiranía, ¿no? Y luego lo que pasa es que, digamos que, bueno, va pasando el tiempo, Sócrates se va ganando cada vez más enemigos, ¿sí? Porque cada vez hay más gente que ha experimentado el encontronazo con Sócrates, ¿no? Y digamos que, bueno, llega un momento en el que hay como una pequeña conspiración para llevarlo a juicio, ¿no? También hay alguna cosa ahí de que algunos discípulos de Sócrates estuvieron medio metidos en una conspiración política, entonces se lo asoció también, bueno, se lo quiso asociar a eso. Y lo que pasa es que, bueno, pues eso, lo llevan a juicio por básicamente negar los dioses de la ciudad y por corromper a la juventud, ¿vale? Es decir, por impiedad y por corromper a la juventud. Y Sócrates básicamente se defiende, dice, yo nunca he negado los dioses de la ciudad, siempre me habéis visto haciendo sacrificios, etcétera, etcétera, no traigo tampoco dioses nuevos, que era una cosa que él decía, ¿no? Que le decían que había hecho, y tampoco he corrompido a la juventud, simplemente les estoy enseñando a pensar, básicamente, ¿no? Pero como que no le sale bien la jugada, ¿no? Y lo que pasaba en Grecia en ese momento es que los juicios, digamos que los jueces básicamente se escogían entre los ciudadanos, ¿no? Entonces era como un grupo de, no sé si 200 personas, una cosa así, y votaban, ¿vale? En plan culpable e inocente, ¿no? Y sale culpable por un pequeño margen, ¿vale? El problema es que por cómo era el sistema judicial en ese momento, cuando a ti te declaraban culpable, la persona que te acusa propone un castigo. Y tú tienes que proponer un castigo alternativo. Y los jueces tienen que decidir entre uno de los dos. Hostia. No pueden salirse, ¿sabes? O sea, no podían decir, mira, pues no, ni esto, hacemos esta otra cosa. Qué curioso. ¿Vale? Entonces, los que lo acusan dicen, pues pena de muerte. ¿Vale? ¿Se sabe quién lo acusó? Sí. O sea, bueno, creo que uno se llamaba Meleto, que era un político. Y otro no me acuerdo ahora. Se lo querían silenciar porque era un personaje, digamos, era un personaje para molesto, ellos desagradable y molesto, ¿no? Sí. Entonces, ellos proponen la pena de muerte, ¿no? Entonces, claro, ahora Sócrates es en plan, pues ahora yo tengo que proponer un castigo. Pero proponer un castigo para mí mismo es reconocer que tienen razón, que soy culpable, por tanto no puedo proponer un castigo. Por tanto, él lo que dice es, yo no considero que he hecho nada mal, ¿sí? Por tanto, si realmente me queréis dar lo que me merezco, me tendríais que alimentar durante un año entero en el Pritaneo, que era como el ayuntamiento, básicamente. Y claro, tienen que escoger entre una cosa y otra, ¿sabes? Y básicamente todos los jueces escogen la pena de muerte, ¿no? O sea, que él si hubiera sido un poco menos virtuoso, podría haberse salvado. Si hubiera sido un poco menos cabezota, ¿no? Habría dicho, bueno, pues una multa de tanto, o un año de cárcel, prisión, o lo que sea, ¿no? Que era lo que solía hacer la gente, ¿no? O sea, no era tan habitual la pena de muerte entonces. O sea, lo que era habitual es que, a ver, si a ti te condenan culpable, pues tu oponente sí va a pedir la pena máxima. Pero entonces tú tienes que decir, vale, ¿qué castigo puedo proponer yo que no sea tan grave, pero que tampoco sea cero para que me escojan la pena de muerte? ¿no? Que te alimenten, o sea, que encima estarías ganando. Exacto, ¿no? Efectivamente, que en el fondo era un premio, ¿sabes? Sócrates decía, pues yo lo que me merezco es un premio. Qué grande. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Y luego hay otra cosa que es que también otra cosa que era muy común era que los condenaban a muerte, pero era como costumbre que los familiares, amigos, discípulos sobornaban a los guardias y entonces los dejaban escapar y huían a otra ciudad y retomaban ahí su vida, ¿no? Vale. Entonces esto hay otro diálogo de Platón que nos cuenta que pasó esto, que los discípulos fueron, sobornaron a los guardias y dijeron, Sócrates, ya tenemos el barco preparado para que te vayas a otro sitio. Claro. Y el tío se negó, dijo que no, que yo no me voy.
que no me voy. Entonces decía, primero ya estoy mayor. Entonces, total, voy a vivir 5 años más y habré traicionado mis propios principios porque será como reconocer que efectivamente tenía razón todas estas personas, ¿no? Y segundo dice, pero es que si me voy estoy cometiendo injusticia contra las leyes de la ciudad. Porque aunque mi condena ha sido injusta, ha sido legal, ¿vale? Se ha seguido el procedimiento. Por tanto, si yo he gozado de los bienes de la ley, de la legalidad, me tengo que regir también por las consecuencias de la ley. Por tanto, me quedo. Y se quedó. Y que lo ejecutaban con cicuta, con veneno, cicuta, ¿verdad? Sí, o sea, era la manera que les hacían beber cicuta y se morían. Se murió por cabezota, ¿eh? En el fondo sí. Por huevón. Ahí sí. Yo me quedo aquí, a mí no me van a joder. Yo como filósofo me alegro, ¿vale? Porque creo que realmente si Sócrates... Hubiera desvirtuado quizás. Yo creo que si se hubiera escapado, hubiera huido y tal, yo creo que no hubiera generado el impacto tan fuerte que generó en Platón, por ejemplo. Y posiblemente no hubiéramos tenido a Platón como filósofo. De Sócrates me hago una pregunta que precisamente va sobre las preguntas. ¿Es más importante preguntar o responder? Yo creo que... Es una buena pregunta. Nunca mejor dicho. Yo creo que es importante aprender a hacerse las preguntas correctas, ¿vale? Porque ese es como el primer paso para intentar buscar una respuesta. Entonces, lo que pasa es que a mí no me gusta decir lo que a veces se dice de que la filosofía es solamente hacerse preguntas. Porque creo que no es así. La filosofía también es intentar buscar una respuesta e intentar dar una respuesta, aunque no puedas darla de manera apodíctica, en plan, esto es lo que todo el mundo tendría que pensar y si no lo piensas es que eres tonto, ¿sabes? Pero al menos sí que intentar dibujar los caminos o intentar dibujar el camino que quizás tenga mayor plausibilidad y tal, ¿no? Entonces yo creo que las dos cosas son importantes, quizás es más lo de saber hacerse las preguntas correctas, porque es lo que te pone en el camino adecuado, ¿no?